Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Carlos Padilla. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras, señores. Beto, muchas gracias por permitirme estar en este importante momento a tu lado. Rafa, buenas tardes. Y comentar con ustedes lo que para el olimpismo mexicano significa este extraordinario libro escrito por mi dilecto amigo Alberto Lati, a quien públicamente le doy las gracias para que me haya invitado a presentar este libro. Desde luego que para mí es un gran día estar en este hermoso y tradicional e importante recinto de nuestro país para darle paso a la publicación que ustedes pueden tener ya acceso como lectores de un libro más de Alberto Lati. Así como Alberto nos lleva de la mano caminando por diversos países en su libro Latitudes, este libro de 100... perdón, no, es que vi algo que pensé que me querías decir algo, Carlos. 100 dioses del olimpismo nos permite bucear en la vida interna con las fichas biográficas que nos presenta Alberto Lati en su libro. Nos reseña desde los inicios, no solo de los atletas, sino desde que surgen a la vida de su cuna, muchas de ellas humildes, y que se fijan la meta de ser alguien en la vida. Ese alguien les permite acceder al Olimpo al que se refiere Alberto. La mitología griega, como ustedes saben, en los 12 dioses del Olimpo, pues los magnificaba. Y aquí nada mejor escrito que los dioses del Olimpo, los multimedallistas olímpicos del mundo. Por ello me congratulo, Beto, que hayas tomado este reto y que lo hayas plasmado tan eficientemente como le haces tú, y que podamos platicar de manera breve de esta semblanza de los personajes que son un ejemplo de vida como seres humanos y desde luego un ejemplo a seguir por las futuras generaciones. En este centenar de estrellas del deporte, desde el célebre Johnny Weissmuller, el Tarzán olímpico, porque personificó a este personaje que muchos de los aquí presentes seguramente, no solamente en las tiras cómicas, sino en las películas, disfrutamos de sus aventuras de Tarzán. Y hasta Jesse Owens, Abby Bikila, Robert Demon, Carlos Lewis, Félix Savon, Michael Phelps, entre muchos más, que han hecho época y de los cuales es una muy interesante narrativa que ustedes deben leer con todo detenimiento por lo que representan. Yo, como presidente del Comité Olímpico, quiero pedirte que me autorices, Beto, a que me refiera a los 4 medallistas que has escogido como ejemplo de vida para la juventud mexicana. El primero de ellos, Humberto Mariles, nacido en la Revolución prácticamente en 1913, hijo de un militar y que fue conducido con esa energía militar, creció entre caballos y, como dice Alberto, a lo mejor antes de aprender a caminar aprendió a montar. Yo creo que sí, porque fue un gran jinete y que desde su tierra natal, Chihuahua, era admirado y observado por muchos de la población. Su padre pensó que si lo metía al colegio militar, como militar que era él, se separaría de todo el movimiento convulso que tenía el país, y fue así que ingresó a los 12 años al heroico colegio militar. En ese sentido, fue ascendiendo muy rápidamente por las aptitudes y las facultades naturales que como buen jinete le permitieron ir ascendiendo. Y fue precisamente esas aptitudes y esa facilidad para saltar que le permitió poder
competir en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, dándole para México los triunfos incuestionables que permitieron que voltearan los altos mandos del Ejército y de la Presidencia de la República hacia él. Ya para 1948, él estaba apuntado para ir a Juegos Olímpicos de Londres y continuar con esa carrera en ascenso. Pero resulta que, como era un hombre muy inquieto y muy intrépido, bueno, tuvo problemas con sus superiores jerárquicamente militares, y esto llegó a escalar de tal forma estos problemas hasta que llegaron a oídos del presidente de la República, en aquel entonces el licenciado Miguel Alemán, y le prohibió ir a estos Juegos, argumentando que no quería que se hicieran ridículos. El ridículo al que se refería el presidente Alemán era que justamente pocos días antes de que partiera y que acababa de tener esa comunicación que existe entre el binomio de el caballo y el jinete, Arete, que era el nombre del caballo, había quedado tuerto, había quedado ciego de un ojo, y eso pues al presidente le inquietaba, pero Humberto no se disciplinó, no se amilanó y adelantó su viaje, y en el trayecto fue obteniendo muchos éxitos que temporalmente le concedieron una especie de amnistía, pero grande fue la sorpresa cuando el coronel llegó a Londres en el 48 y hizo un extraordinario papel, dándole a México la primera medalla de oro en Juegos Olímpicos, y conquistó justamente en estos Juegos Olímpicos de Londres 1948, conquistó 2 medallas de oro y una de bronce. Al regresar a México, no solamente no lo arrestaron, no solamente no lo juzgaron, sino que lo ascendieron a general. Desafortunadamente, no hubo una orientación adecuada hacia Humberto Mariles en ese momento, y su vida dentro de la sociedad pues fue muy complicada, llevándolo a grandes problemas. Unos de ellos, un tiempo estuvo en Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri. Siguieron los problemas hasta que en 1972 falleciera desafortunadamente en la cárcel de París. Pero esto nos dejó una gran lección a los dirigentes del deporte, porque no todo, creo yo, fue culpa de Humberto, sino también de la falta de orientación. Y como un dato curioso quiero decirles que ese extraordinario binomio, el caballo Arete, hoy en día está enterrado en los terrenos del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. ¿Por qué está ahí? Porque los terrenos que ocupa el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, que le fueron entregados al Comité Olímpico para preparar en 1964 a nuestros atletas con miras a competir en 1968, bueno, pues al morir ahí fue sepultado, ahí fue enterrado el caballo, y hoy sobre sus restos hay una hermosísima escultura ecuestre con Humberto Mariles sobre ella, y esta escultura fue costeada por deportistas, por jinetes que inclusive han tenido o tuvieron en su momento pues muy importantes cargos dentro del gobierno y dentro de la iniciativa privada. Pero esta anécdota queda para la historia y para los anales. Otro gran deportista, también mexicano, con una gran trayectoria, fue Joaquín Capilla. Joaquín Capilla, más afortunado, nace en la Ciudad de México, pero también pocos años después de haber concluido la Revolución Mexicana. Su padre era dentista, era un médico dentista, lo orientaba a él y a su hermano Alberto hacia el deporte, hacia las actividades acuáticas. Es más, Joaquín se inició porque su padre lo obligó a iniciarse en la alberca, en nado, pero a él no le gustaba prácticamente la natación, sino era un hombre intrépido
que lo mismo se lanzaba del ropero de su casa hacia la cama, habiéndose ocasionado varios golpes y en algún momento fracturas, pero su padre les decía: ustedes, me encanta que se tiren de la plataforma de 10 metros, pero si se llegan a lastimar, algún día y en algún momento llegarán a sanar. Esto para Joaquín pues fue también un reto, y ya cuando se incorporó a las actividades formales de la disciplina de clavados, descubrieron que tenía muchas facilidades, y descubrió Joaquín que no solamente era la valentía, sino que habría que disciplinarse para tener la elegancia, la técnica y la disciplina para poder lograr los mejores clavados. Esto a Joaquín le permitió obtener en 1948 también un bronce en Londres, en Helsinki en 1952 una medalla de plata, y finalmente en Melbourne en 1956 el oro y bronce. Con esto, hoy por hoy, y por eso Beto lo incluye dentro de los dioses del Olimpo, es el atleta mexicano con mayor número de preseas olímpicos en su haber. Su historia como deportista es impecable, extraordinaria, pero nuevamente la falta de orientación le lleva a ir cometiendo una serie de errores no tan graves como los de Humberto Mariles, pero sí a tener una vida muy agitada, muy complicada, y ya al final de su vida, que encuentra a su esposa para poder continuar, Carmelita, bueno, pues fallece en 2010 aquí en la Ciudad de México. Me referiré muy brevemente, porque el tiempo nos agobia, a dos atletas que, distinto a lo que ocurre con Humberto Mariles y Joaquín Capilla, ellas, esta nueva generación, Paola Espinosa y María del Rosario, tienen un gran reto como deportistas, un empeño impecable para disciplinarse. Paola nace en la Ciudad de México a los 11 meses, su papá era entrenador, era maestro de educación física, tiene que viajar a La Paz, Baja California, y a los 11 años regresa Paola Espinosa a México, y en el CEDOM, en el Comité Olímpico Mexicano, recibe toda su instrucción para lograr las medallas que le permiten estar hoy por hoy en este extraordinario texto de Alberto Latti. Ella hoy en día no solamente concluye una carrera universitaria, que es una de las exigencias que tiene el Comité Olímpico para los atletas que nos representan, que tengan una carrera universitaria y cuando menos la licenciatura, para que al concluir su trayectoria deportiva cuenten cuando menos con una licenciatura. Ella está concluyendo ya la licenciatura de Mercadotecnia en el deporte, y se casa también con el Pollo, un clavadista olímpico también, que junto con el Dúa, perdón que me refiero a ellos por sus sobrenombres, pero es el cariño que les tenemos, y tienen una hermosísima niña, Paola y él. Y bueno, hasta hoy esta niña, como dice Paola, es un regalo de vida, porque nació el día que ella cumple años, el 31 de julio, una preciosa niña, Ivana. Paso muy rápido con María del Rosario Espinosa, también un orgullo para nosotros, porque es la mujer que más preseas olímpicas tiene. Tiene 3 preseas en taekwondo. Nació en un pueblo retirado de pescadores en Sinaloa que se llama La Brecha, y tenía que caminar para ir a la escuela, tenía que ir y regresar, y era muy inquieta. Su abuelo materno le pone guantes para que esa inquietud la derivara con sus primos, a quienes les ganaba, y finalmente la inscriben en Guasave, donde diario tenía que hacer 1 hora de trayecto en camión y 1 hora de regreso, pero es una extraordinaria atleta. María del Rosario, concluyo, tiene 3 preseas, una de ellas en 2008 en Beijing, donde obtiene la medalla de oro, campeona olímpica. En aquella ocasión tuve la fortuna de ser
el jefe de misión de la delegación, el jefe de la delegación, y yo acostumbraba a platicar con los atletas antes de salir a su competencia. Y le pregunté, oye Mari, ¿cómo vas? Bien, la vi muy serena, muy tranquila. Qué bueno que vas tranquila, Mari. Sí. Oye, pero normalmente salen un poco excitados los atletas de la villa. ¿Por qué esta tranquilidad? Porque voy a ganar. A ganar el oro, Mari. A eso voy. Y en la noche me entregó el oro en la Villa Olímpica. Eso quiere decir que cuando un atleta, cuando quiere y cuando se lo propone, lo logra. Y ya después, la segunda medalla, la de plata, la obtiene en los Juegos Olímpicos de Londres. Extraordinario. Y luego, más recientemente, hace 4 años, en Río de Janeiro, obtiene la de bronce y con eso tiene ya la colección de medallas. Hoy, Paola y María del Rosario están aspirando a representar a nuestro país por 4ª ocasión en Juegos Olímpicos. Yo quisiera que ellas logren su calificación y que las dos nos puedan regresar con sus historias de éxitos y triunfos. Estas historias que nos comparte Beto en su libro, podríamos quedarnos horas aquí, pero el tiempo es muy breve del cual contamos. Me he referido solamente a algunos de los muchos héroes olímpicos de quienes Beto narra con tanto detenimiento y ha luchado contra todo. Ellos todos han luchado contra todo y nunca vieron obstáculos, y si lo vieron como una oportunidad. Felicidades, querido Beto. No dudo que será un bestseller nuevamente tu libro y que confirmas, porque has vivido con los deportistas y has vivido en el deporte, que ser deportista es una filosofía de vida. Ser medallista olímpico es un honor que obliga a ser un ejemplo de vida para la juventud. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Primero quiero agradecerle a Beto, primordialmente, por la oportunidad. Como agencia de publicidad, difícilmente te imaginas que un día vas a estar en un foro como este, en esta hermosa capilla presentando un libro. Sin embargo, si algo siempre ha movido a Barrilete Cósmico, más allá de la publicidad y el negocio, ha sido la pasión por el deporte, puntualmente por el fútbol, que fue lo que nos encontró. Nos encontró a través de un proyecto que se llama Fútbol Ilustrado. Y se llama Fútbol Ilustrado no solamente porque somos ilustradores, sino porque teníamos al mejor periodista deportivo de este país escribiendo esas historias. Y cuando digo el mejor es porque hay muchos que se conocen de estadística, hay muchos que incluso practicaron el deporte, pero muy pocos que tienen el bagaje cultural, humano y letrado que tiene Alberto Lati. Entonces, antes de continuar, quiero que le demos un fuerte aplauso a Alberto. En segundo lugar, quiero agradecer a Soraya, ya te me has perdido, a Soraya, a David y a todo el equipo de Penguin Random por la confianza que tuvieron en nosotros. Fue un proyecto sumamente retador porque teníamos que hacerle justicia a historias que son extraordinarias. Dioses, superhéroes, llámenles como quieran, ya leerán el libro y se van a dar cuenta que es gente superdotada, pero superdotada no únicamente en materia de talento, sino superdotada en 2 valores fundamentales que yo encontré y aprendí de este libro. Más que aprender de olimpismo, yo aprendí de resiliencia y de tesón. Resiliencia como la capacidad de no permitir que los factores externos alteren tu ruta de vida y tu objetivo, que en el caso de ellos era obtener una medalla olímpica, y ese tesón incansable que caracterizó a todos en horas y horas, días, meses y años de entrenamiento, que son lo que realmente los llevó a ser campeones. Esto sumado a adversidades, que me parece que es una de las grandes enseñanzas que deja este libro, sobreponerte a las adversidades como una fórmula para alcanzar el éxito. Y en muchas de las historias, y esta mención la hago especialmente porque me acompañó mi mamá, perdón, los papás de estos atletas que creyeron en ellos de manera incondicional. Me quedo con la historia de Vilma Rudolph, que es una niña que al nacer le habían diagnosticado que no iba ni poder caminar, y a través de la fe de su mamá y de su esfuerzo incansable alcanzó el Olimpo. Por último, y no menos importante, yo soy un privilegiado de representar aquí a todo un equipo de trabajo
y a un equipo, en este caso, de ilustradores que fueron los que realizaron este libro. Yo personalmente ni siquiera dibujo, ¿no? Entonces, es para mí un honor y un privilegio estar sentado en este lugar. Me acompaña Miguel Román, que también tienes el gusto de conocer y que me gustaría también que le diéramos un fuerte aplauso a Miguel. En representación de todo ese equipo de grandes ilustradores, y quiero hacer un paralelismo con ellos y el olimpismo porque son horas detrás del arte que hoy podemos ver en este libro y la premura con la que tuvimos que sacar en esta ocasión esta cantidad. Y mis correcciones, que sí, soy muy... Y las de tu mujer, que ya sé que es quien nos corrigió el arte, de Alberto Lati, que aparece al final del libro, que fue la más difícil de todas, hacerle justicia al autor, ¿no? Pero... Y quiero ser breve en el sentido de, para mí, lo que van a encontrar, más allá de historias de olimpismo para quienes son apasionados por el deporte, van a encontrar historias de resiliencia a la guerra, a la posguerra, van a encontrar historias de tesón. Si les falta un día de inspiración, si les falta ganas de levantarse a hacer ejercicio, échense, por favor, cualquiera de los 100 capítulos. Y también de un tema muy sensible y que está en este momento en la agenda de todos los mexicanos, que es el empoderamiento femenino. Es un libro de historias de grandes mujeres que se han tenido que sobreponer a toda clase de circunstancias de discriminación de género, discriminación racial, económica, y que todas no solamente salieron adelante, sino conquistaron la gloria. Como la gloria que sentimos nosotros el día que Beto nos hizo parte de este proyecto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a ti, Beto, por hacer a Barrilete Cósmico parte de 100 Dioses del Olimpo. Me quedo sin palabras, la verdad, porque el problema de ya haber repetido aquí en la capilla es que sabes lo grande que es. Y en un sueño que tengo, siempre mi presentación está vacía y termino yo hablando ante mi madre, mi hermana y mi esposa. Y nada más así como una reunión muy familiar. Y gracias otra vez por haberla llenado, por su confianza en mis letras, por permitirme ser un personaje televisivo, pero a la vez un personaje de libros. Gracias, Soraya, por la complicidad, por aguantar mis 8 mails a las 4:30 de la mañana, por mis correcciones que si no fuera por ti nunca terminarían. También ustedes, a los barriletes que creyeron en este proyecto y se subieron a este proyecto. Y Carlos, que me acompañe la máxima autoridad del olimpismo mexicano, que me acompañe alguien que entiende lo que el fuego de Olimpia representa, que no es solamente de zancadas o de fuerza o de salto, sino de mucho más, me llena mucho. Muchas gracias, Carlos. En sueños yo vuelvo a caminar por el templo de Zeus en Olimpia. Acaricio con las llamas de los dedos las placas de mármol que señalan abajo, donde se efectuaba la prueba del estadión. De ahí viene la palabra estadio. Estadión eran los 190 metros, que era la prueba más veloz. Ahí se consagraba el hombre más rápido del mundo heleno. En esos sueños paso otra vez, como en aquel momento en 2004, por la terracería donde aceleraban voraces las carrozas. Aceleraban hasta que el emperador Nerón dijo desde Roma: yo compito, y eliminó a los demás rivales para ser campeón él. Ya luego quemó Roma. Comparado, no fue para tanto su robo olímpico. Me detengo en esos sueños otra vez, en ese círculo donde se enfrentaban en la lucha, o el pancration. Pancration porque pan, todo, kratos, poder. El que ganaba la lucha era el hombre más poderoso. En esos sueños me vuelvo a llenar los pulmones con aire olivo ante el arco por el que pasaban los atletas. Ese arco por el que aquel día de agosto del 2004 tuve el privilegio de ser testigo del regreso de unos Juegos Olímpicos a su cuna, al fin con mujeres, a diferencia de lo que pasaba en la antigüedad. Olimpia es un nombre que dice mucho más que enésimos pergaminos o enciclopedias. Olimpia. Y me lleno el cuerpo al decirlo. Ideales y desafíos, superhombres y superpoderes, donde la tenacidad convirtió al mortal en inmortal y al terrenal en mitológico, y al humano en titán, y al titán en semidios, y al semidios en deidad atlética. En eso pienso al observar las épicas ilustraciones, felicidades, de Barrilete Cósmico, una epopeya homérica si gustan, pero en versión manga. Puede ser, ahora que viene Tokio, vale decirlo. En eso pienso al repasar una a una estas 100 Troyas, cada atleta con su Troya, cada dios del Olimpo con su Troya. La Troya de Gail Devers y las piernas que iban a ser amputadas poco antes de ser las más rápidas, como las de Aquiles. La del gimnasta Víctor Chukarin, esquelético tras sobrevivir
al campo de concentración nazi de Buchenwald, de donde saltaría a múltiples cetros olímpicos. La de Simone Biles en el sistema de adopción estadounidense, un orfanato, antes de ser adoptada por su abuelo, al que llama papá. La de Greg Louganis, el mejor clavadista, seguro, renuente a seguir con vida, pensó en lo peor, empezó a vender drogas para pertenecer. ¿Cómo iba a entender él, ese adolescente, hijo de un padre, una madre, que eran muy pequeños para tenerlo, lo dieron en adopción a un padre violento de ascendencia griega? ¿Cómo iba a entender Louganis que no es que él iba a tener a dónde pertenecer? Los clavados le pertenecerían a perpetuidad a él. Regreso a historias, a la de Michael Phelps, detestando la piscina. No soportaba meter la cabeza al agua. Cuando alguien diga, es que no se me da, el dios del agua no podía meter la cara a la alberca, por eso empezó nadando de espaldas, porque no lo aguantaba. Usain Bolt, que me lo volvió a decir ahora que lo volví a ver hace unos meses, no soporta desmañanarse. Me dice, cuando yo veo el reloj a las 5, digo, apenas viene la mejor parte del sueño. ¿Qué necesidad de levantarse? La del dolor y el sacrificio, que sin duda es lo que hermana a estos 100. Las ampollas, las contracturas, los huesos. Es decir, no importa que me reventé en un mal clavado, no importa que me caí de las barras asimétricas, tengo que volver. Hemos corrido en este libro en Eliud Kipchoge, Jesse Owens, Carl Lewis, y dado patadas en María del Rosario Espinosa, y hemos galopado con otro mexicano, Humberto Mariles, y volado en Yelena Isinbayeva, y nadado con Mark Spitz, o Katie Ledecky, o Katinka Josu, y pedaleado en Rebeca Romero, la que fue plata en remo, y entonces al analizar dijo, no me alcanza para hacer oro y yo no soy de plata. Analizó tiempos, dijo, yo ya no regreso en remo, y el Comité Olímpico Británico decía, Rebeca, por lo menos ganas plata. Yo no soy de plata, me cambio de deporte. Se fue a ciclismo y ganó oro. Eso es ser de oro. Y entonces sí, si la Ilíada es la voz de una civilización y no solo la de Homero, las hazañas de estos 100, su ascenso, su escalada es, insisto, como la dedicatoria del libro, es la escalada de la humanidad. Soñar es para todos, todos soñamos. Convertirlo en realidad no se limita a los elegidos, convertirlo en realidad se limita a los decididos, decididos a blindarse con la más poderosa de las corazas, la coraza de la tenacidad. Gracias por acompañarme. Lo escribí sobre todo, entendiendo lo que podemos aprender de ellos. Sé que muchos niños soñaron mucho con 100 genios del balón. Se dieron cuenta de que no todos nacieron sabiendo driblar o pegarle con la izquierda o rematar de cabeza. Y entendí que en Juegos Olímpicos encontraríamos historias más variadas, del que corre, el que nada, el que pedalea, el gimnasta, handball, innumerables deportes. Y entendí que esas historias tienen que contarse. Muchos me dicen que ¿por qué no más atletas recientes? Porque no quiero que la historia se devore y no sepamos más de los que existieron antes. Yo no soy quien para hacerles justicia, pero sí es importante que la gente sepa quién fue Duke Kahanamoku, ese hawaiano, patriarca del surf, y el surf entra al programa olímpico este año en Tokio, patriarca del surf, que fue multimedallista en natación, o Aladar Gerevich, el espadachín, el esgrimista húngaro, o Elendu Portals, la primera mujer medallista, y que además explico ahí lo que a Coubertin le molestaba que las mujeres compitieran, y que en los olímpicos de la antigüedad terminaron compitiendo desnudos, como podemos ver en vasijas, porque se les coló una mujer disfrazada de hombre, dijeron, ya no se nos mete otra, desnudos, ni modo, cuelgue lo que cuelgue, valga la expresión. Por eso, para mí era importante rescatar a todas estas figuras. Spiros Luis, el ganador de la maratón de 1896, que no olvido cuando entrevisté a su nieto en Atenas y me contaba las historias de su abuelo, que no le interesaban los olímpicos, vendía agua y por eso tenía condición física, y estaba enamorado de un Eleni, pero la madrastra decía, eres pobre, no te la doy. Dijo, a lo mejor si gano la maratón me la dan.
Por eso concluyo ese capítulo diciendo que si la guerra de Troya empieza por una Helena, el primer gran triunfo griego en Juegos Olímpicos modernos también. ¿Qué? No me acuerdo. Para que se extienda, para que los niños que hoy por hoy son apoyados por sus padres y que luchan por mantener una disciplina deportiva en contra de muchas limitaciones, ¿cómo hacerles llegar este mensaje maravilloso que ya escribiste? Que todos estos héroes y dioses son mortales, como cualquiera de nosotros. Es que mi primera gran sorpresa, gracias por estar aquí, mi primera gran sorpresa con 100 genios es que los niños lo recibieran como lo recibieron. Luego muchos papás me decían, es que el vocabulario no es tan para niños. Y luego hay otro que me causa más gracia, que apenas me casó afuera de Fox Sports a que le dedicara a su hijo en su cumpleaños, me dijo, es que mi hijo está empezando a hablar como Lati. No sé qué tan bueno, qué tan malo o qué tan terrible puede hacer eso, o qué tan soportable en su casa. Pero el asunto es que no estaba hecho para niños. Y me encantó ver que tantos niños lo tengan y ver fotos que me mandan de niños dormidos abrazados de 100 genios del balón, ojalá también con 100 dioses del Olimpo. Y que se den cuenta que no es un libro de autoayuda, es un libro de ejemplos muy claros. Como en el otro, ver que Cristiano Ronaldo no aprendió a hacer lo que hace por ósmosis. En este, ver que Michael Phelps, si no hubiera nadado los kilómetros que nadó, no hubiera sido lo que fue. O Usain Bolt soportado los dolores que soportó. Y en el deporte que lo queramos poner, creo que ese es el mensaje más importante que yo encuentro. Yo repito en cada presentación, yo empecé con esta colección, libros sobre deportes, y me encontré, buenos o malos, que lo decide el lector, con libros sobre la vida. Porque sí es sobre la vida, es sobre los sueños. ¿Cómo supiste de ellos? ¿Cómo supe de qué? De ellos. De ellos. Algunos tuve la suerte de entrevistar a muchos, compartí Juegos Olímpicos con Nadia Comaneci, con Carl Lewis, a otros los he ido entrevistando, a Carl Lewis, a Michael Phelps, a Yelena Isinbayeva, y les he podido preguntar detalles. Los más antiguos, con libros de su país, en su idioma, con personajes cercanos a ellos, con familiares de los mismos atletas que me contaron, como el nieto de Spiros Luis, que me contó sobre su abuelo. Fue una investigación muy complicada, más complicado que la redacción, fue investigar y tener todos los datos.